Pasaron 13 minutos de las 11 de la mañana, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y ahora recibimos, como les habíamos adelantado, al presidente del Consejo, la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Javier Lacida. Ya vamos a estar con usted, Lacida, sabemos que está en línea, nos está convocando el móvil, estamos contigo, Laura, adelante. Gracias, Marce. Bueno, hoy estamos nuevamente aquí en lo que es Campus Party. La llegada de Francisco Bustillo, mirá, vamos a movernos un poquito, es inminente. Estábamos esperando justamente aquí en la puerta la llegada de él, lo vimos llegar, lo vimos estacionar y bueno, si te parece, le pido a Santi ahí que corramos un poquito para alcanzarlo porque viene llegando en este momento a Campus Party. Estaba anunciada su visita junto al intendente departamental, intendente que por distintas ocupaciones va a llegar un poquitito más tarde, pero en este momento llega, como te decíamos, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. Bueno, un abrazo, un saludo ahí con el organizador, Eber Míguez, bueno, la gente de la intendencia que también se acerca a recibirlo. Vamos a ver. No, buenísimo. Ahí vamos. Disculpe que lo moleste, estamos en vivo para la mañana del 11, simplemente saludarlo un segundito. Estamos por allá. Eber, gracias, nos metimos. No. Bustillo, buenos días. Buenos días. Simplemente es una visita obligada, en este caso para compartir un evento único, diría, para el Uruguay, como es el compartir este espectacular Campus Party a cargo del director y CEO, el amigo Eber Míguez, a quien tuve la oportunidad de conocer en Argentina, después nos reencontramos en España, y la verdad que hoy es de los tantos uruguayos que un día regresan para justamente compartir el éxito de sus experiencias en el exterior. Y en este caso, en este campus fantástico que ahora vamos a recorrer, y que sin ninguna duda habla del Uruguay del futuro, ¿no? Del conocimiento, de la tecnología y la creatividad. Muchísimas gracias, lo dejo seguir recorriendo y seguramente charlaremos en un ratito. Muchas gracias. Por favor. Marce, bueno, nada, unos minutitos simplemente, unas palabras muy escasas. Los organizadores lo estaban esperando para hacer la recorrida, como él mismo lo decía, una recorrida por este lugar con muchas ganas de conocer, muy agradecido también con su organizador, con quien no sé si ustedes llegaron a ver, pero se dieron un abrazo muy fraterno en su llegada. Eber Míguez, que bueno, lo estaba esperando con muchas ansias. Van a hacer la recorrida, seguramente después volveremos a charlar con él y tener más palabras para que nos cuente, bueno, qué le pareció este Campus Party. Muy bien, impecable, Laura, muchas gracias. Bueno, ahí las palabras apenas llegado del canciller Francisco Bustillo de la visita a la Campus Party que comenzó ayer y que culmina en la jornada de mañana otra vez con un éxito rotundo. Como les adelantábamos, el presidente de la comisión directiva del INED está en línea con nosotros, Javier Lacida. Le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted por atendernos. Tenerlo otra vez en nuestro programa es muy importante. Lacida, un año lectivo 2022 con fuerte presencialidad, con expectativas para luego de Semana Turismo. El próximo lunes se reúne el presidente de la República con el ministro de Salud Pública para analizar la posibilidad de terminar de flexibilizar o eliminar el decreto de emergencia sanitaria, levantar la emergencia sanitaria en Uruguay, lo que evidentemente va a redundar en una prácticamente normalidad en la educación. Pero un 2022 que tiene las autoridades bastante entusiasmadas porque hemos vuelto o estamos acercándonos a la normalidad. Yo creo que a las autoridades, a los estudiantes y a las familias y a los docentes, a todos los actores educativos, entre aliviados y entusiasmados, como bien decías. Bueno, y hay, otra vez leyendo lo que es la página del INED con los distintos informes, hay condiciones socioeconómicas de los hogares que lamentablemente terminan incidiendo en todos los indicadores educativos. Esa podría ser la primera gran brecha que tenemos. Sí, esa es probablemente la principal brecha que tenemos. Y yo quisiera subrayar en dos indicadores educativos. En los aprendizajes que logran los estudiantes o que no logran, y en
el abandono en la educación media, que, que se produce a lo largo de toda la educación media en niveles excepcionalmente altos en términos comparativos con el resto del mundo, con el resto de América Latina. Y esos dos problemas se producen muchísimo más, los aprendizajes son mucho menores y el abandono se concentra en los sectores de menores ingresos. Tenía un problemita aquí con el micrófono. Otro de los aspectos que se desprenden del INED es la obligatoriedad en la educación. El informe sobre el estado de la educación 2019-2020 indica que el 44,7% de los niños de 2 años y el 22,8% de los niños de 3 años no asiste al sistema educativo. Aquí tiene que ver también algo, sin politizar la entrevista, pero tiene que ver algo con la LUC, con la ratificación de los 34 artículos que comprenden a la educación. No, pero los 2 años no es obligatorio. Igual es importante, especialmente en los sectores de menores ingresos, que asistan, pero en ese nivel no es obligatorio, o sea que no tiene que ver con la LUC. Sí es un desafío de política educativa, asumido por la ANEP y asumido también por el INAU y asumido por las familias, porque en esos niveles hay un porcentaje de población también muy importante que van a jardines privados. Pero yo no veo para nada que sin reeditar el debate en torno a la LUC, no veo, la verdad, la relación entre la LUC y el tema de la obligatoriedad. En primaria, Uruguay tiene buenos niveles de cobertura, el problema y buenos niveles de permanencia en el sistema e incluso de egreso del sistema en 6º año de escuela. Uno diría que ahí el objetivo de la obligatoriedad se cumple bien y la perspectiva es que se va a seguir cumpliendo. El problema ahí son los aprendizajes. Se cumple con el precepto de la obligatoriedad, pero los resultados no son los que se espera. Y después directamente la educación en el Uruguay es obligatoria hasta 6º año de bachillerato, hasta 6º año de educación media, hasta terminar la educación media. Y menos de la mitad termina. O sea que ahí tenemos, y esto no tiene nada que ver con la LUC, esto es un viejo problema que tiene décadas en el Uruguay. Si bien la obligatoriedad en el bachillerato empezó en el 2008, antes de esa fecha era obligatoria la educación media básica, hasta 3º de liceo o de UTU, y tampoco se cumplía y tampoco se cumple ahora, porque hay un porcentaje de estudiantes, alrededor de un 20%, que no logran terminar ni siquiera 3er año de educación media básica. De todas maneras, más allá, usted explicó claramente de que sobre el tema de la obligatoriedad nada tiene que ver la LUC, pero de alguna manera el 25% de los artículos a impugnar tenían que ver con la educación. ¿En qué aspectos cree usted que va a impactar, seguramente de manera positiva o no, eso lo dirá usted, estos 35 artículos que acaban de quedar firmes? Yo creo que hay 2 impactos, uno que ya ocurrió, que es las mejoras en la gobernanza del propio Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Esos no estaban impugnados, pero ahí hubo una mejora de la LUC, que es bueno consignarla, y otros que sí estaban cuestionados en la gobernanza de la ANEP, al reemplazar los consejos por direcciones generales. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo? Esto ya estaba vigente y yo creo que es uno de los cambios. El sistema educativo uruguayo tiene muchos problemas
y necesita respuestas rápidas. Entonces, yo creo que para nada eso afecta a la participación. La participación docente, en mi opinión, se mantiene. Yo sé que todo esto que estoy planteando es debatible y hay posiciones distintas, pero bueno, se saldaron con el resultado del domingo. Ese ha sido un gran cambio. Hace poco me decía un director general de uno de los subsistemas que había presidido el consejo de ese subsistema. Yo puedo trabajar hoy con mucho más ejecutividad. Me plantean un problema en una determinada escuela, en un determinado centro educativo, yo a la semana siguiente lo puedo estar resolviendo. Si no, tenía que introducirlo en la agenda del consejo, que hubiera una resolución del consejo y después se implementara la resolución del consejo. Ese es un capítulo. El otro capítulo, que ese sí había quedado pendiente del resultado de la LUC, es que los docentes van a poder tener título universitario en el Uruguay, que hasta ahora no podían, y eso era una enorme limitación en la formación, porque tenían una formación que necesitaba cubrir algunas brechas, algunas mejoras para llegar a ser universitaria, y en el propio título al que podían acceder. Las dos limitaciones eran importantes. Eso está en proceso ahora de implementarlo. El Ministerio ya empezó con unos trabajos preparatorios, con un seminario que funcionó durante todo el año pasado, Nuevos Rumbos, con las instituciones que brindan formación docente en el Uruguay, y ahora el Ministerio el lunes, con la resolución 355, estableció las bases por las cuales los centros de formación docentes van a poder facilitar la acreditación de sus estudios como estudios universitarios. Ahí hay una cierta complejidad, porque el título docente lo da y lo va a seguir dando la ANEP, que es lo que establece la ley. Pero los títulos universitarios, todos en el Uruguay, tienen que ser avalados por el Ministerio de Educación. También, obviamente, los títulos docentes. Está claro. Ayer el ministro Pablo da Silveira habló justamente respecto a este punto en ocasión de su visita al Campus Party aquí en Punta del Este. El gasto en educación aumentó de manera importante hasta el año 2020. ¿Qué pasó después? Bueno, la pandemia evidentemente tuvo efectos en todo el gasto público, y ahí yo quiero mencionar dos cosas. Primero, el incremento de gasto, lamentablemente, como lo demostró desde antes del 2020, lo hemos seguido verificando, no se acompañó de mejoras en los resultados educativos. Por ejemplo, en estos dos que yo mencionaba antes, en un aumento significativo de la permanencia, de la terminación de la educación media y de mejoras en los aprendizajes. El segundo comentario importante es, hay una perspectiva, hay una ventana de oportunidad interesante para el Uruguay, que es un estudio que nosotros, el Instituto de Evaluación Educativa, había realizado en el año pasado, en el 2020, y que este año fue completado y profundizado por un estudio de la DIE y de la ANEP, que muestra que hay una ventana de oportunidad por la reducción de los nacimientos en el Uruguay. En los últimos 5 años los nacimientos han bajado, hay casi 10.000 nacimientos menos por año. En el año 2020 y 2021 hubo alrededor de 35.000 nacimientos. 5 años antes había arriba de 45.000.
y eso le genera al país una ventana de oportunidad en capacidades instaladas y en recursos y en poder brindar una mejor atención al haber un menor número de estudiantes asistiendo. En los próximos años, en la medida que ese descenso, que es lo que ha estado estudiando la ANEP, se vaya expresando en la matrícula primero de educación inicial y después de educación primaria. Yo le iba a preguntar justamente sobre este aspecto de la tasa de natalidad, pero sin irme de la pregunta anterior. Hay un presupuesto nuevo, ¿verdad? La comisión directiva actual del INED y usted como presidente de la comisión directiva asumieron en el 20. Más allá de esto de la baja natalidad que tiene Uruguay, que va a redundar en menos estudiantes y que se va a gastar menos, evidentemente, pero ¿pasaría por ahí el aumento del gasto? ¿O usted prevé que, más allá de la pandemia, porque ya estamos, se podría decir que saliendo, de hecho al principio de la entrevista hablábamos de que el gobierno evalúa levantar el decreto de emergencia sanitaria, podría pensarse en una inversión en educación que es clave, ¿no? Primero, que es un reclamo de larga data, del 6% del PIB más el 1% para investigación, pero ¿se puede pensar en una inversión más importante en educación? Yo creo que se puede pensar, hay una respuesta que es del conjunto del gasto y hay otra respuesta que es lo que yo señalaba, la disminución de los niños y de los adolescentes, y hay otra respuesta muy importante que es la mejora de la eficiencia. Las tres respuestas son imprescindibles para que son condiciones que contribuyen a poder mejorar no solo el gasto, sino la eficiencia de ese gasto, que son dos cosas que tienen que ir juntas. Claro. No solo gastar, sino gastar bien, porque gastar es muy fácil, pero se puede malgastar, ¿no? Y nos quedamos sin dinero y no hemos logrado los objetivos. Sí, tampoco. Es como en casa. Yo reconozco, digamos, valorando el esfuerzo que se hizo antes, reconozco que tampoco es tan fácil. Es un esfuerzo que el país hace, pero es un esfuerzo que es complicado hacerlo si no redunda en resultados, si no se ve el efecto de ese esfuerzo. Entonces, es como la mitad, pero para que tengas, es la mitad del camino a recorrer. Para que tenga sentido, hay que recorrerlo todo. Está muy claro. Lacida, le quería preguntar también en el marco de esto que estamos charlando. Usted hablaba del tema de los aprendizajes, que son un problema. Hay un plan estratégico en materia educativa 2021-2025 que tiene 13 objetivos. El primero de ellos es el desarrollo de un Plan Nacional de Evaluación de Aprendizajes. ¿En qué consiste? En que nosotros observamos, y lo hemos conversado con la ANEP, nos encontramos que la información sobre la educación y la evaluación de la educación en Uruguay estaba muy fragmentada y sigue estando más fragmentada de lo que nosotros quisiéramos. Hay una evaluación que hace la ANEP por su lado, hay recolección de información y sistematización de información que hace el Ministerio de Educación por otra, y hay la evaluación que hace el INED por otra. Y hoy, antes de la evaluación, es importante la información. Hoy hay muchísima información sobre el sistema educativo, gracias en buena medida a, eso sí, tuvo un efecto el incremento del gasto, gracias a la mejora enorme que ha habido en los apoyos informáticos y la tecnología vinculada a la educación. Pero hay que aprovechar esa información. Para eso, el año pasado firmamos un acuerdo entre Ceibal, el CODICEN, la ANEP, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para generar una mesa, un ámbito de intercambio de datos que posibilite que los datos circulen fluidamente, que los datos de cada uno circulen fluidamente entre los otros actores. Entonces, cuando nosotros en el plan estratégico, como bien leía tú,
planteamos un plan nacional de aprendizaje. Lo que queremos decir es, no podemos estar evaluando cada uno por nuestro lado, porque en definitiva los destinatarios, los evaluados, que son los estudiantes, y los destinatarios de esa evaluación, que en primer lugar son los docentes y después es la opinión pública del país, son una sola persona. Entonces, no podemos llegarle descoordinadamente y no podemos tampoco producir la información de manera descoordinada. Y estaba totalmente descoordinada, o sea, no había coordinación. Hoy estamos en un esfuerzo, y lo que hemos acordado en el INED, y tenemos conversaciones muy avanzadas con el CODICEN, es avanzar en estos años en un sistema articulado. Cuando planifiquemos las evaluaciones que vamos a hacer, por ejemplo, nosotros este año vamos a evaluar, a aplicar aristas medias, la evaluación de aprendizaje que el INED viene haciendo en educación media, eso programarlo, trabajarlo, tanto la aplicación de la prueba como después el uso de la información de la prueba en conjunto con la NEP, con el MEC y con el SAIBAI. Somos todos actores muy importantes para la información y para la evaluación. Está bueno terminar con esa fragmentación de diagnósticos, ¿no? Y aprovechar ese caudal enorme que hay de información, como usted señala, para tener un diagnóstico mucho mejor. Lacida, yo le agradezco mucho por su tiempo. Nos quedaron temas para hablar. Le quería preguntar por el mantenimiento y la infraestructura de los edificios, hablar de la accesibilidad a Internet, etcétera. Pero bueno, como son varios temas que nos quedaron pendientes, en cualquier momento vamos a volver a convocarlo. Con mucho gusto. Encantado y a la expectativa. Muchísimas gracias. Le mando un saludo a la distancia. Que le vaya muy bien. Igualmente. Chau, chau. Muchas gracias. Bueno, también el tema del crecimiento en la educación privada, ¿no? Que se mantiene, aunque hay una amplia preferencia por la educación pública, pero hay un crecimiento en la educación privada. Hay que ver la calidad, ¿no? Aquello de decir, bueno, ahora se abren colegios como levantás una piedra y aparece un colegio privado, porque el crecimiento que está habiendo, sobre todo aquí en Maldonado, entonces ver un poco también la mirada del INED sobre ese aspecto, pero bueno, como nos quedaron tantas cosas realmente para hablar con Lacida, el tema educativo es muy vasto, seguramente hablaremos con él o con el doctor Fossati, a quien también hemos entrevistado, que integra la comisión directiva del INED, seguramente abordaremos estos temas. 11:35, pausa y volvemos.